Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Alex para los que no me conocen y el día de hoy vamos a mostrar los Italian League Midfielders que acabaron de salir, están recién salidos del horno y la verdad es que son cartas brutales. Me parece increíble lo que estamos viendo acá con el señor Lothar Matthaus, jugador de huecos. Viene Roberto Donadoni, que aunque tú digas que es el peorcito de la caja porque no tiene nueva habilidad y porque en sus estadísticas y en su media no llega tan alto, pues la verdad es que también es una carta muy interesante y como siempre nos tiene acostumbrados el señor Frank Rijkaard, viene para ser una de las mejores cartas defensivas del juego. Esta no es la excepción. Vamos a ver los entrenamientos y la verdad es que son brutales. Para estos jugadores tengo algunos entrenamientos, algunas variantes. Voy a recomendarte al señor Frank Rijkaard tanto de mediocampista defensivo como de defensa central, donde lo puedes utilizar para primera división y ser top, porque la verdad es una carta muy meta. Adicional a eso también te voy a dar dos entrenamientos para el señor Lothar Matthaus. No va a ser un entrenamiento tradicional porque normalmente el señor Lothar Matthaus está utilizado también para labores defensivas. Yo no lo quiero entrenar con labores defensivas, quiero aprovechar ese jugador de huecos y ver cómo sería este señor Lothar Matthaus siendo 100% ofensivo. Así que vamos a entrenarlo de segundo delantero y de mediocampista ofensivo. Si quieres un entrenamiento quizás de mediocampista defensivo, podrías dejármelo en los comentarios para así hacer un video aparte. Y el señor Roberto Donadoni, la verdad es que intenté hacer varios entrenamientos, pero solo me convenció uno en donde la verdad era bastante bueno, y yo creo que con este señor Roberto Donadoni y su único entrenamiento, que la verdad está bastante top, es que vamos a comenzar este video. Así que sin más dilación y sin más preámbulo, comencemos. Y bueno chicos, vamos a empezar estos épicos con el señor Roberto Donadoni, jugador de huecos, un jugador espectacular. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gusta ser concisos, directos, concretos con esos entrenamientos y ver videos cortos para así llegar al grano siempre, pues vamos a hacerlo de la manera más rápida posible y vamos a darle un repaso bastante completo pero súper sencillo y simple al señor Roberto Donadoni. Tenemos un señor jugador de huecos que mide 1,73 m, no va a ser un jugador muy alto, por lo tanto va a ser un jugador que su player ID se va a caracterizar por ser bastante ágil. En cuanto a los potenciadores, tenemos por defecto el ball carrying, que va a ser porte de balón. En este caso le va a mejorar algunos atributos en cuanto al regate y un poquito en la velocidad. Y de segundo potenciador yo les recomiendo chicos que le pongan el potenciador de técnica. ¿Para qué? Para así seguirle subiendo un poco más ese regate y tener un poco más de pase raso, ya que va a ser un jugador de huecos que va a poder jugar de mediocampista ofensivo y de mediocampista por izquierda y por derecha. También tiene activadas las posiciones de extremo derecho y extremo izquierdo. Sin embargo no lo recomiendo porque la característica más importante que tiene este jugador es que se va a estar desmarcando cuando tenga su potenciador de jugador de huecos, perdón, su potenciador no, su estilo de juego de jugador de huecos activado, y estas posiciones solo se activan cuando está ubicado en mediocampista ofensivo por izquierda o por derecha. En extremo no tiene el estilo activado, así que se va a comportar de una manera diferente y me parecería un desperdicio porque jugador de huecos normalmente es de los estilos de juego más apetecidos en el campo a la hora de jugar el meta en eFootball. Y aprovechando este señor que es súper rápido, tiene buen regate e incluso podría llegar a tener una finalización medianamente decente, me parecería un desperdicio utilizarlo de extremo izquierdo o extremo derecho cuando se le desactivaría su estilo de juego de jugador de huecos. Ahora sí, ya viendo la carta, acá tenemos que el señor va a pegarle con su pierna preferida con el pie derecho. En este caso va a tener también un buen pie malo, no va a ser el mejor, no crean que Son Heung-min ni Wesley Sneijder, no va a ser ambidiestro, no es Dembélé, pero en este caso tampoco viene nada mal. Cuando tenga alguna ocasión donde le quiera pegar con la pierna izquierda, pues no lo va a hacer tan mal y no va a fallar con tanta regularidad. En cuanto a los tiros libres, tenemos un buen cobrador de tiros libres y tiros de esquina, por lo tanto si te falta alguien para cobrar las faltas cercanas o quizás sacar los tiros de esquina para que rematen de cabeza, pues el señor Donadoni lo podría hacer bastante bien. Como les digo, tampoco es el mejor, no es Lionel Messi ni Declan Rice, pero viene bastante bien y yo creo que es un épico que cumple mucho lo que vendría siendo las expectativas del meta. ¿Por qué les digo también que técnica en cuanto a la creación del potenciador es importante? Porque en el meta ahora se utiliza mucho el pase y yo creo que es lo más importante a tener en cuenta. Así que miremos el resto de estadísticas que tenemos por acá y el entrenamiento seguía el siguiente: disparo 8 para así tener un 85 en finalización, después tener un 8 en pase, en este caso para tener un 90 en pase raso. Recordemos que yo tengo activado al señor Frank Rijkaard, director técnico, por lo tanto le va a subir un puntito más en pase raso. Si tú tienes por ejemplo a Xabi Alonso, al Pep
Guardiola, que le potencian aceleración o velocidad, pues no van a tener 90 en pase raso, sino que van a tener 89 y por lo tanto también van a tener 93 en aceleración en lugar de 92. Ya sería más o menos ver tú qué director técnico tienes para así mover algunos puntitos. En este caso, como yo tengo a Rijkaard, voy a tener pase raso en 90 por ese puntito que da el director técnico. En cuanto al regate, todo está por encima de 90, chicos, va a ser bastante bien. El equilibrio también va a estar en 90, chicos, no va a haber ningún problema porque además va a tener el porte de balón que le va a sumar esos puntos adicionales en el equilibrio que nos va a permitir tener un jugador que con 1,73 m va a ser muy ágil y va a regatear espectacular. La finalización 85, como ya lo había mencionado, no llega a ser lo mejor del mundo, tampoco crean acá que es una finalización espectacular, pero creo que es bastante bueno cumpliendo a la hora de pisar el área. Si estás dentro del área con un 85 de finalización, te basta y te sobra para ganar en el mano a mano. Eso sí, le faltan algunas habilidades de tiro cuando ya estemos en un contragolpe que quizás sean bastante importantes. La primera sería el tiro al primer toque para que cuando le den un centro por pase raso, pues pueda rematarlo de manera adecuada y no falle tanto. Y adicional a eso también le metería yo también un poco de lo que vendría siendo disparo descendente o disparo ascendente para aprovechar el 90 de potencia de tiro que tiene. Lo único malo que tiene esta carta, aparte de la finalización, es la resistencia de 84, que no llega a ser lo suficientemente buena como para que este jugador rinda los 90 minutos. Por lo tanto, si lo metes al primer tiempo, al minuto 60 ya lo vas a tener que cambiar. Sin embargo, también tengo que decirte que puedes optar por otra opción, que sería la de meterle un super refuerzo y meterlo en el segundo tiempo cuando estés perdiendo el partido o lo tengas empatado y sea bastante complicado. Pues este señor, el 84 de resistencia no le va a importar, porque si lo metes los últimos 30 minutos o los últimos 20 minutos, pues va a poder correr y aprovechar esas estadísticas tan brutales que tiene como super refuerzo. Este es el señor Donadoni. Vamos a ver el segundo jugador. Y bueno, chicos, vamos con el segundo jugador, uno de los mejores jugadores. Y sí, chicos, vamos ascendentes, del peor al mejor. Aunque peor acá en esta caja no hay. Los 3 épicos son súper brutales. Los 3 épicos se pueden utilizar en el meta y en primera división y te van a servir súper bien. Pero el señor Frank Rijkaard viene siendo el segundo. Aunque también hubiera podido ser fácilmente el mejor de la caja. Estaba entre él y Matheus, pero al final me decidí por Matheus, ya que es una carta un tanto peculiar y no había una carta que yo recuerde jugador de huecos del señor Lothar Matheus. Había una omnipresente muy buena, pero me convenció un poco más la que salió nueva en cuanto a lo que vendría siendo el ataque. Pero chicos, vamos a seguir hablando de Frank Rijkaard. En este caso va a tener un estilo de juego destructor. Algunas de las cartas pasadas ya tenían el juego de protector, lo cual le permitía jugar como un 5, muy similar a como juega Rodri en el Manchester City. Sin embargo, destructor me gusta un poco más a la hora de la agresividad, a la hora de cortar esos pases, a la hora de tener esa iniciativa para defender. Sí que es cierto que si no juegas muy bien o quizás la defensa no es lo tuyo, el destructor podría llegar a ser un estilo de juego bastante complicado, ya que te podría vender en algunas ocasiones, podrías regalar algunas paredes importantes y, como ya mencioné anteriormente, el pase raso y el pase al primer toque está siendo el meta en primera división en eFootball. Por lo tanto, el destructor, si no lo utilizas bien, si no sabes aguantar, pues va a complicarte un poco las cosas. Sin embargo, no hay nada que preocuparse, porque este señor Frank Rijkaard pues sí tiene un estilo de juego destructor, pero las estadísticas son brutales y aparte de eso es rapidísimo. En este caso va a jugar tanto de MCD como de defensa central, y si tú necesitas un mediocampista defensivo que tenga buen pase, que sea muy bueno defendiendo, que sea rápido, que lo tenga todo, pues el señor Frank Rijkaard es para ti. Pero si por el contrario tú lo que necesitas es un defensa central que sea muy fuerte, que sea muy rápido, que defienda excelente y que sea alto y cabecee, pues también tienes al señor Frank Rijkaard. Puede jugar en las dos posiciones de manera espectacular. Es un épico, una leyenda que la verdad cumple muy bien su rol defensivo. Lo pongas donde lo pongas, va a ser el mejor del juego jugando de central, o va a ser el mejor del juego jugando de mediocampista defensivo. Tiene un buen pie malo, si lo pones de central va a poder salir desde atrás, y si lo pones de mediocampista defensivo te va a manejar los hilos desde atrás y va a poner a jugar a tu equipo como si fueran títeres. Él va a mover la orquesta siempre desde las sombras, desde atrás va a meter pases largos y va a ser excelente. Va a tener, como les dije, buen pie malo, no lo va a usar con mucha frecuencia, pero por lo menos va a ser bastante preciso en los pases y tiros que haga con la pierna zurda. Es un jugador derecho. Yo le recomiendo a la gente que ponga el duelo como segundo potenciador en el caso de crearlo, obviamente, porque así le vas a aumentar un puntito en la velocidad. Si tú tienes al señor Deschamps, va a tener 90 en velocidad, como yo tengo al señor Rijkaard, director técnico también, pues voy a tener 89, pero si tú tienes a Deschamps vas a tener 90 en velocidad.
Acá vamos a ver el resto del entrenamiento. Va a tener 8 en pase, 3 en regate, 4 en destreza, 9 de fuerza de tren inferior, 8 de fuerza por alto y 10 de defensa. Y la verdad es que no hay mucho que decir, chicos. No tiene tan buen regate, pero de igual manera va a ser un jugador que no es tan tosco. Sus estadísticas están similares al 80, así que no es que se vaya a girar súper rápido como Messi, pero tampoco es gran problema porque de igual manera siempre va a estar jugando en las partes de atrás. 90 en pase raso, 89 en pase bombeado, brutal. La verdad es que con el 90 le basta y le sobra para jugar bien, para dar buenos pases tanto cercanos como lejanos, pase raso también, pase bombeado, o sea, es brutal. La verdad viene muy bien y es un mediocampista que cumple excelente. 85 en cabeceo, si lo vas a meter a un tiro de esquina va a cabecearte bien. No es Marquinhos para tener más de 90 en cabeceo, pero la verdad es que con el 1,90 m que se carga va a ganar los duelos aéreos muy fácil. Todas sus estadísticas defensivas por encima de 90. Recordemos que este entrenamiento que estoy mostrando acá es el del mediocampista defensivo, y aparte de eso 89 en velocidad, 90 en potencia de tiro para pegarle desde afuera, 90 en contacto físico para que no le ganen tan fácil y 95 en resistencia, que es para que prácticamente aguante los 90 minutos, y si el partido se va a prórroga también te va a aguantar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver entonces otro entrenamiento que podríamos hacer. En este caso va a ser un entrenamiento llevado a defensa central. Vamos a verlo muy rápidamente. Recuerdo que el anterior dije que el segundo potenciador sería duelo. En este segundo entrenamiento también recomiendo que sea duelo, no recomiendo cambiarlo para nada. Y aparte de eso vamos a tener un entrenamiento que le va a quitar todo el regate y todo el pase porque no lo vamos a necesitar. Realmente cuando juegas de defensa central no vas a dar pases largos, así que para qué vas a tener tanto pase. Incluso así, si le quitamos todo el pase va a tener más de 80 a la hora de salir jugando desde atrás, lo cual lo convierte en un central súper bueno y súper completo. Pero no solo contento con eso, también va a tener un poco más de cabeceo, va a tener un poco más de contacto físico, 92 para ser exactos, 88 para cabecear. Ahora sí que va a marcar un poco más de goles, son 3 puntos más, por lo tanto puede llegar a ser un poco más interesante que la versión mediocampista defensivo. Y en cuanto a la velocidad, chicos, 91, si tú tienes a Deschamps va a llegar a 92, prácticamente lo que podría tener un lateral súper veloz, lo va a tener este señor de defensa central midiendo 1,90 m. Y el resto pues ya es un poco más de lo mismo, muy buena defensa. Si ya teníamos todas las estadísticas por encima de 90, pues acá todas las estadísticas van a estar por encima de 92. Y aparte de eso, si ya teníamos excelente resistencia, pues acá es que este señor no se va a cansar, ni siquiera aunque hundas siempre R2 durante todo el partido lo pongas a subir y bajar, porque la verdad 96 de resistencia es una estadística excelente. Me hubiera gustado que el salto hubiera quedado en 90, pero ahí me hicieron falta algunos puntitos, y la verdad es que este es el mejor entrenamiento que encontré para defensa central. Me parece un excelente jugador. Yo me quedaría de la caja con el más completo, que sería este, porque lo puedes poner tanto de mediocampista defensivo como de central. Te rinden las dos posiciones excelente, y sus características físicas en cuanto al muñequito como tal, pues vienen siendo muy buenas, porque es un jugador de 1,90 m. Muchas veces encontramos laterales defensivos que tienen estadísticas brutales, pero miden menos de 1,85 m. Por lo tanto, a la hora de sacar un tiro de esquina o a la hora de luchar el mano a mano con Kohler, por ejemplo, pues terminan perdiendo súper fácil en los cabezazos. En este caso Frank Rijkaard no va a ser uno de esos casos, sino que va a ser bastante bueno y va a defender excelente. Pasemos entonces al último jugador de la caja, que me parece súper interesante y ya quiero mostrarles los entrenamientos que tengo con él. Y acá ya tenemos al señor Matheus, el señor que la verdad me parece brutal. Es un jugador de huecos y solamente tengo una carta que creería yo que es mejor que este señor Lothar Matheus, jugador de huecos del Inter, y es su carta de omnipresente de Alemania. Sí, el mismo Lothar Matheus supera al mismo Lothar Matheus. Sin embargo, acá yo no creo que una carta sea mejor que la otra, sino que ya es dependiendo un poco de tu estilo de juego. El omnipresente es excelente, tiene estadísticas brutales, defiende y ataca. Sin embargo, este jugador de huecos ya no te va a defender tanto, sino que es una carta más pensada para el ataque. Sin embargo, va a tener estadísticas interesantes que no están tan bajitas para presionar arriba y incomodar muchísimo a los rivales, atacándolos, intentando interceptar las cosas, y la verdad es que va a ser interesante ver cómo se mueve este jugador de huecos. En cuanto al potenciador, les recomiendo que el creación de potenciador sea en técnica para que le mejore todo el regate y le mejore también un poco el pase raso. En cuanto a la precisión de pie malo, va a tener 3 y va a ser muy bueno pegándole con la pierna izquierda. No la va a usar mucho, pero por lo menos va a ser muy preciso a la hora de dar pases y rematar.
Tiene una potencia de tiro brutal, es un jugador que tiene un buen tiro de esquina, va a tener un buen tiro libre, es un jugador, la verdad, excelente en todas sus versiones, y este jugador de huecos la verdad es que me parece súper interesante. Miremos el primer entrenamiento, y yo lo recomiendo en este caso para un MCO. ¿Por qué lo recomiendo para un MCO o un segundo delantero? Podría llegar a ser, aunque la verdad me parece más un MCO por el pase que le voy a dar. Va a tener 90 en pase raso, recordemos que tenemos al señor Frank Rijkaard. Si no tienes al señor Frank Rijkaard sin otro entrenador, va a ser 89, en este caso yo soy 90, y va a tener también una finalización de 88. Sus estadísticas de regate van a estar todas por encima de 90, lo cual le va a permitir ser un buen MCO. ¿Por qué lo recomiendo tanto como un MCO? Porque tiene sus estadísticas por encima de 90 en regate, lo cual le va a permitir buscar el espacio para crear juego y para desmarcarse. Si fuera segundo delantero, pues tendría que tener un poco más de finalización y un remate al primer toque, pero en este caso pues yo creo que va a funcionar mejor de MCO. Sin embargo, son entrenamientos que ya verás tú cuál te gusta más, y lo puedes usar en las dos posiciones sin problemas. Va a ser un jugador que va a tener buena velocidad, 90 en aceleración, 85 en velocidad. No llega a ser un velocista como Vinicius Junior, pero es bastante ágil, bastante veloz, y aparte no es un jugador tan alto. Por lo tanto, le va a ayudar mucho ese equilibrio que tiene de 88 y la resistencia de 94. Es que ya les digo, chicos, que va a estar subiendo y bajando, rompiéndola toda. 80 en contacto físico, va a ser un jugador que va a entrar al choque sin perder la pelota tan fácil. Esa estadística quizás hubiera sido más importante si hubiera sido un jugador omnipresente que tuviera que defender, pero al ser jugador de huecos no vas a utilizarlo para defender, sino que vas a utilizarlo para otras cosas, así que el 80 no está nada mal. Este es el primer entrenamiento, lo recomiendo como MCO, sin embargo como segundo delantero también viene bien, y destacar también que casi sus estadísticas defensivas siguen siendo muy buenas para presionar arriba y que los defensas se equivoquen. Vamos entonces al último entrenamiento, le dejaría también el segundo potenciador en técnica. Me parece interesante que dejemos ese potenciador, ya que en este caso vamos a bajarle un poco el regate para subirle otros atributos. Va a tener mejor tiro de esquina este entrenamiento, va a tener mejor golpeo de tiro libre. Va a ser un jugador que va a tener 7 de disparo, 7 de pase, 8 de regate, 8 de destreza y 10 de fuerza de tren inferior, pero va a tener una pequeña variante, y es que va a tener más finalización, en este caso 90. Va a tener el mismo pase raso, pero va a tener menos regate. Ahora, vimos que la carta pasada no era precisamente un velocista, acá intentamos hacer algo un poco mejor. Tampoco es que llegue a ser el jugador más rápido del juego, pero tiene 3 puntos más de velocidad y un 88 viene bastante bien, aparte de que va a tener 91 en aceleración, 93 en potencia de tiro, es decir, va a ser mucho mejor para pegarle desde afuera. Y en cuanto al contacto físico, equilibrio y resistencia va a estar casi que igual. La única diferencia es que va a tener un puntito más de equilibrio y va a tener un puntito más de actitud ofensiva, por lo tanto va a pisar el área un poco más y con más seguridad, porque ya vamos a tener 90 en finalización. Y bueno, chicos, yo creo que este entrenamiento ha sido bastante interesante. Es un jugador muy bueno para ser jugador de huecos. También podríamos llegar a optar por una opción donde subamos un poco de estadísticas en defensa para presionar arriba. No sé, me podría llegar a interesar utilizar esas estadísticas en defensa que están bastante altas para ser un jugador equilibrado, quizás para presionar arriba, para ponerlo de mediocampista defensivo, ¿por qué no? Y desactivar su estilo de jugador de huecos. Pero ahí iremos viendo cómo funciona el señor Lothar Matthaus, bastante interesante. Y con eso cerramos el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si ha sido así, recuerda dejar tu like, recuerda dejar tu comentario, donde estaré respondiendo tus preguntas, dudas, sugerencias y demás cosas que me dejes por acá abajo. Sin nada más que decir, recuerda activar la campanita para que no te pierdas mis videos diarios, y espero que estés muy bien. Adiós.